Muy buenas tardes. Esta semana en química vamos a desarrollar la semana número 18. La semana número 18 constituye la semana que vamos a hacer dos temas, lo que es la potabilización del agua y lo que es la contaminación ambiental. ¿Qué es la potabilización del agua? El agua que consumimos es un agua tratada. Entonces, para tratar el agua hay todo un procedimiento. Entonces, ¿qué es la potabilización del agua? El agua, para poder ser consumible, debemos quitarle las partículas suspendidas en el agua. Si tiene metales pesados, hay que eliminar los metales pesados. Y si tiene carga bacteriana, hay que eliminar a los microorganismos o bacterias. Entonces, potabilización del agua. Por acá tenemos, se denomina así al tratamiento de aguas naturales para dedicarlas al consumo humano. El agua que viene del río, ¿no?, viene con barro, arcilla, viene con basura en algunos casos, con mucho material que hay que eliminar, porque lo único que nos interesa es el agua pura. Entonces, para eso existe todo un conjunto de pasos o procedimientos para tratar el agua. Estos procesos para obtener el agua, lo tenemos aquí, proceso de potabilización del agua. En el paso número 1 se hace un desvío del agua de su cauce natural, lo cual se pone aquí como un represamiento. ¿Y qué cosa es un represamiento? Un represamiento es almacenar agua. Grandes volúmenes de agua se tienen que almacenar. Entonces, el represamiento significa que se desvía el cauce natural del río y se almacena grandes cantidades de agua. En el paso número 2 tenemos la separación de sustancias voluminosas, también conocido como cribado. El agua de río trae pues madera, trae botellas de plástico, trae arbusto, quizás por ahí trae un becerrito muerto. Entonces hay que separarlo del agua. Como son de gran volumen, se colocan rejas y estas rejas detienen a estos cuerpos de gran volumen. A esto se le llama cribado. En el paso número 3 ocurre la sedimentación, lo cual significa que el agua se va a estancar, ¿no? Se va a tener detenida el agua. Ahora, esta sedimentación, lo que se busca en esta sedimentación es que las partículas de gran tamaño, que pueden ser afectadas por el campo gravitacional, ¿no?, asienten. Esto se compara con el jugo de la papaya. Cuando uno prepara un jugo de papaya, lo deja en el vaso de la licuadora, luego de un tiempo, la fibra de la papaya se asienta. Se ha sedimentado. O cuando lavas el arroz, tú has ayudado en casa, ¿no? Claro, ¿cómo que no? Cuando ayudas en casa, lavas el arroz. Cuando lavas el arroz, el agua del arroz es de color blanco. Lo decantas, eliminas el agua. Ese color blanco, luego de un tiempo, media hora o una hora, ¿qué pasa? Sedimenta, se asienta en el fondo del recipiente. Entonces hemos visto ahí un ejemplo de sedimentación. Entonces, ¿qué cosa es la sedimentación? La sedimentación significa que las partículas de gran tamaño, que pueden ser afectadas por el campo gravitacional, deben asentarse. Eso es una sedimentación. Y toma su tiempo, pues, ¿no? Muy bien. Luego que ha sedimentado, se lo separa y se le agrega también el cloro. Mira, el paso número 4 es la precloración. ¿Qué significa la precloración? Significa que a esta agua, le vamos a agregar cloro. ¿Para qué le vamos a agregar el cloro? El cloro le vamos a arreglar para eliminar la carga bacteriana. El agua tiene microorganismos, tiene bacterias. Entonces, para matar estos microorganismos o estas bacterias,
se le agrega cloro. El cloro es un buen oxidante. Como oxidante, el cloro destruye a las bacterias, las mata. Entonces es una etapa de precloración. Acá tenemos una ecuación donde podemos observar que el cloro está en contacto con el agua y va a formar esta molécula de acá, que se le conoce como la molécula del ácido, este es el ácido hipocloroso, más ácido, el ion hidronio, más el ion cloruro. En una segunda ecuación, este ácido hipocloroso se va a convertir en el ion hipoclorito, más el ion hidronio. La eficiencia para matar bacterias entre el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito será la siguiente. El ácido hipocloroso es más eficiente que el hipoclorito. Y esto ocurre a pH bajo. Entonces el pH tiene que ser bajo. Si el pH es bajo, tenemos el ácido hipocloroso, lo cual nos da un gran rendimiento al destruir a la carga bacteriana. En el paso número 5 tenemos el llamado embalsamiento. ¿Qué cosa es un embalsamiento? El embalsamiento viene a ser almacenar nuevamente el agua. Así es, nuevamente almacenar el agua de tal forma que garantizamos un flujo continuo o un stop para el proceso de tratamiento de agua. Entonces el embalsamiento no viene a ser otra cosa que almacenar el agua ya clorada, pues, ¿no? Luego viene el paso número 6, llamado coagulación o floculación. ¿Qué es un coágulo? Un coágulo viene a ser la aglomeración de partículas. Las partículas están distribuidas en el agua. Lo que pasa es que el agua todavía se encuentra turbia. ¿Por qué se encuentra turbia el agua? En la sedimentación, solo aquellos que son afectados por el campo gravitacional han sedimentado. Pero aquellos que no son afectados por el campo gravitacional han quedado en el líquido, lo cual le da cierta turbidez, está turbia el agua. Para eliminar estas partículas que todavía están presentes en el agua, se agrega los coagulantes. Entonces, ¿quiénes son estos coagulantes? Por ejemplo, el alumbre es un coagulante. El sulfato ferroso es otro coagulante. Entonces, el alumbre, que viene a ser el sulfato de aluminio con 14 moléculas de agua, se va a comportar como un coagulante. El sulfato ferroso, con 7 moléculas de agua, también se comporta como un coagulante. ¿Qué es lo que va a hacer estos coagulantes? Estos metales, el aluminio y el hierro, lo que van a formar son esferas, ¿no?, donde van a absorber a las partículas, uniéndolas, ¿no?, agregándolas. Entonces va a ser una unión, una agregación de partículas, de tal forma que una vez que se ha formado el coágulo de gran tamaño, este coágulo es afectado por el campo gravitacional. Y entonces van a sedimentar. Una vez que ha formado el coágulo y ha sedimentado, ya se lo puede separar. Bueno, vamos a hacer un repaso nuevamente. ¿Qué cosa era potabilización del agua? Se denomina así al tratamiento de aguas naturales para dedicarlas al consumo humano. Ese es el objetivo. El agua del río, tratarlo para el consumo humano. Procesos de potabilización. Una primera etapa es el represamiento, que significa desviar del cauce natural, ¿no?, el agua del río y almacenarlo. Separación de sustancias voluminosas, conocido como cribado. Madera, bolsas, botellas de plástico tienen que ser separados mediante rejas. Sedimentación. La sedimentación significa que las partículas de gran tamaño son afectadas por el campo gravitacional y sedimentan. Precloración. El objetivo es eliminar la carga bacteriana. Es más eficiente a pH bajo, donde está formado el ácido hipocloroso. Embalsamiento significa almacenar nuevamente el agua para un flujo continuo. La coagulación requiere de sustancias coagulantes.
estas sustancias coagulantes van a coagular aquellas partículas que no son afectadas por el campo gravitacional. ¿Quiénes son ellas? El alumbre es un coagulante, el sulfato ferroso es otro coagulante, por acá el sulfato férrico es otro coagulante, la cal, son coagulantes. Muy bien, en el paso número 7 se tiene la decantación. ¿Qué significa la decantación? La decantación es la separación del coágulo, ¿no? Del coágulo, del agua que ha coagulado, con el agua remanente que está en la superficie. La filtración significa pasar por un filtro, porque el agua todavía tiene partículas que no han sedimentado. Entonces, la filtración garantiza ya que el número de partículas en el agua disminuya. ¿Y cómo se verifica eso? Porque el agua está clara. Tú agarras el agua y ya no ves turbidez. Entonces se ha clarificado. Esa es una clarificación. Se le agrega nuevamente cloro para desinfectarlo. ¿No ves que ha pasado varios días ya? Entonces hay que desinfectar. Entonces se le agrega cloro para eliminar la carga bacteriana que se haya podido generado o producido, y se le agrega un excedente, un poquito más. ¿Para qué ese poquito más? Como va a estar almacenado y además va a ir por la tubería, se puede contaminar. Y esas bacterias que pueden ingresar al agua en las tuberías o en el almacenamiento tienen que ser eliminadas. Por eso se le da un excedente de cloro, para garantizar que la carga bacteriana sea mínima al llegar al domicilio. Muy bien. Y luego se almacena. Entonces, como sabemos, el agua, acá he puesto algunos gráficos, el agua tiene partículas, pequeñas partículas y partículas de gran tamaño. Las partículas de gran tamaño, como estas que están de color negro, ¿está? De color negro estas partículas, son afectados por el campo gravitacional y van a poder sedimentar. Entonces, con ellas no tenemos problemas porque ellas van a sedimentar con facilidad. Una vez que ha sedimentado, se lo separa de esta agua que todavía tiene partículas. Está turbia, hasta acá todavía hay partículas en suspensión. Para eliminar estas partículas en suspensión se agregan los llamados coagulantes. Coagulantes. Entonces por acá vamos a agregar los coagulantes, como el sulfato de aluminio. Cuando un coagulante entra a este sistema, lo que va a hacer es absorber en su superficie a estas partículas, formándose los coágulos. Estos coágulos que se generan ya son afectados por el campo gravitacional, entonces van a sedimentar. Y el agua va a quedar sin partículas. Va a quedar un agua translúcida, pues, ¿no? Ahí está. Ya el agua tiene pocas partículas en suspensión. Entonces, así se ha obtenido la clarificación del agua, pues, ¿no? Esto para reforzar lo que hemos visto en el proceso de potabilización del agua. Con esto de acá ya estás listo para responder la pregunta número 13 y número 14. Vamos a marcar esas preguntas. Te doy 1 minuto para que respondas. Mira, 1 minuto. Ahora sí, vamos a ver la pregunta número 13 y número 14. Tú ya has marcado, ¿no? Así es, ya has marcado. Ya a esta altura tú debes marcar. Profesor, no he marcado. ¿Por qué no marcas? Marca, ten confianza, tú marca nomás. Ahorita puedes equivocarte, en el examen no. Veamos qué dice la pregunta número 13.
La pregunta número 13 dice, ¿a dónde está? La pregunta 13 dice, complete el siguiente párrafo. La potabilización de aguas consiste en el tratamiento de aguas provenientes ¿de dónde? ¿De dónde proviene el agua? ¿Qué sería ahí? De ríos. Porque estamos hablando de ríos, pues, ¿no? De ríos. A fin de eliminar agentes contaminantes tales como metales pesados. Entonces por acá va metales pesados. ¿No? Hay que eliminar los metales pesados que tiene el agua. Y la carga bacteriana, pues, ¿no? Las bacterias. Y las bacterias. Ahí está. Entonces, en la pregunta número 13 dice, completa el siguiente párrafo. La potabilización del agua consiste en el tratamiento de agua proveniente de ríos, a fin de eliminar agentes contaminantes tales como metales pesados y bacterias, de tal manera que el agua sea apta para el consumo humano. Entonces, la respuesta en la pregunta 13 es la D. Entonces, ya tenemos respuesta en la pregunta 13. Entonces, en la pregunta 13, la respuesta es la D. Ya está. La D es la respuesta. Pregunta número 14. Ya está. Pregunta número 14. Dadas las siguientes proposiciones, marque la secuencia correcta, de verdad o falsedad. La primera dice, la coagulación consiste en la desagregación de partículas de gran tamaño. Jóvenes, ¿qué era la coagulación? La coagulación servía para unir partículas para formar o unir partículas de gran tamaño. Mi objetivo es unir. Y acá dice desagregar. No estoy uniendo, estoy separando. Desagregación significa separación, pues, ¿no? Entonces, no puede ser una separación, tiene que ser una unión. Entonces, la primera es falsa. La segunda. La desinfección del agua se realiza utilizando sustancias oxidantes como el cloro. El cloro se usa para matar las bacterias, ¿no? La carga bacteriana. Pero ¿el cloro es un oxidante o es un reductor? ¿Qué cosa es el cloro? ¿Oxidante o reductor? ¿El cloro qué cosa es? Un oxidante. Entonces, verdadero. Se utiliza cloro, que se comporta como oxidante, para eliminar la carga bacteriana. 3. Por medio de la sedimentación. Ya sabemos qué cosa es la sedimentación. La sedimentación es, ¿qué cosa era? Las partículas de gran tamaño son afectadas por un campo gravitacional, ¿no? Y se van al fondo, pues, ¿no? Pero acá dice, por medio de la sedimentación se eliminan los cuerpos de gran volumen como rocas, troncos, etcétera. Falso, eso no es falso. Falso, verdadero, falso. La respuesta es la C. Entonces, ¿qué respuesta tenemos aquí? La C. Entonces, la respuesta es la C. Problema 14, C. Muy bien, ya pasamos lo que es potabilización del agua, ahora pasamos a lo que es el tema de contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es una contaminación ambiental? Para definir previamente la contaminación ambiental necesitamos algunos conceptos previos. Un concepto previo es el medio ambiente, por ejemplo. ¿Qué cosa es el medio ambiente? El medio ambiente es un entorno o naturaleza, es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente. Entonces, los seres vivos están rodeados por la naturaleza, por el medio ambiente. Pero este medio ambiente está formado por dos partes importantes. Una parte que tiene vida y otra parte que no tiene vida. Entonces, a lo que tiene vida se le llama biótico. Entonces, ¿qué cosa es? Algo con rejas, y estas rejas detienen a estos cuerpos de gran volumen. A esto se le llama cribado. En el paso número 3 ocurre la sedimentación, lo cual significa que el agua se va a estancar, ¿no? Se va a tener detenida el agua. Ahora, esta sedimentación
lo que se busca en esta sedimentación es que las partículas de gran tamaño, que pueden ser afectadas por el campo gravitacional, ¿no?, asienten. Esto se compara con el jugo de la papaya. Cuando uno prepara un jugo de papaya, lo deja en el vaso de la licuadora, luego de un tiempo, la fibra de la papaya se asienta. ¿Qué es la potabilización del agua? El agua que consumimos es un agua tratada. Entonces, para tratar el agua hay todo un procedimiento. Entonces, ¿qué es la potabilización del agua? El agua, para poder ser consumible, debemos quitarle las partículas suspendidas en el agua. Si tiene metales pesados, hay que eliminar los metales pesados. Y si tiene carga bacteriana, hay que eliminar a los microorganismos o bacterias. Entonces, potabilización del agua. Por acá tenemos, se denomina así, se denomina así, al tratamiento de aguas naturales. Para un represamiento es almacenar agua. Grandes volúmenes de agua se tienen que almacenar. Entonces, el represamiento significa que se desvía el cauce natural del río y se almacena grandes cantidades de agua. En el paso número 2 tenemos la separación de sustancias voluminosas, también conocido como cribado. El agua de río trae pues madera, trae botellas de plástico, trae arbusto, quizás por ahí trae un becerrito muerto. Entonces, hay que separarlo del agua. Como son de gran volumen, se coloca Muy buenas tardes. Esta semana en química vamos a desarrollar la semana número 18. La semana número 18 constituye la semana que vamos a hacer dos temas, lo que es la potabilización del agua y lo que es la contaminación ambiental. Dedicarlas al consumo humano. El agua que viene del río, ¿no?, viene con barro, arcilla, viene con basura en algunos casos, con mucho material que hay que eliminar, porque lo único que nos interesa es el agua pura. Entonces, para eso existe todo un conjunto de pasos o procedimientos para tratar el agua. Estos procesos para obtener el agua, lo tenemos aquí, proceso de potabilización del agua. En el paso número 1 se hace un desvío del agua, de su cauce natural, lo cual se pone aquí como un represamiento. ¿Y qué cosa es un represamiento?